Y aunque el aliento a mí me falte, esperaré en ti solo un poco más, un poco más, solo un poco más, un poco más, y yo Pero que tú nos das esa oportunidad de venir a tu casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Nuestra alma, nuestro ser interior tiene ese anhelo, Señor, de escuchar tu palabra. Que podamos, en primer lugar, Señor, crecer, avanzar. Y claro, Padre, que si no es por ti, y si no fuera por ti, no estuviéramos aquí, Señor. No estuviéramos aquí, Padre. Aquí estamos, Señor. Alabe al Señor, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor, porque Él vive, porque Él reina, porque Él está con nosotros, aleluya. Qué hermoso es adorar al Señor, hermanos, y cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, cuando lo hacemos con todo nuestro ser, hermanos, el Señor se agrada de nosotros. A veces no nos sabemos la alabanza, pero con tal de que levantemos nuestra mano y alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre. Dígame usted y con toda sinceridad, contéstese usted ahí en su corazón. ¿Habrá alguien más digno que nuestro Señor? ¿Habrá alguien más digno que nuestro Dios? Aquel que murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. ¿Habrá alguien más digno en este lugar? No, hermanos. El Señor es digno. Y por eso, hermanos, cantemos al Señor. Exaltemos su nombre, porque Él vive, porque Él reina. Gloria al Señor. Y Él está con nosotros. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Ahí en Romanos. Voy así a concluir ya la segunda parte del tema que hace 15 días compartí, hermanos. Ahí en Romanos 12. Amén. Ya explicamos el primer versículo, ¿verdad? Y bueno, antes de leer, voy a pedir, no sé si los jóvenes de atrás, no sé si tienen clase, si no vayan, acérquense allá, hermanos, hermanos ahí, hermana Karen, hermano Brian, hermano, su primita ahí que está allá atrás. Si no, miren, si no, acá hay lugar adelante, ¿verdad? Hoy algunos hermanos no pudieron estar con nosotros, nos avisaron. Pero acá hay lugar, hermanos, y si los jóvenes tienen su clase, pues ahí los jóvenes vayan con toda confianza para que así podamos estar, ¿verdad?, en cada uno de nuestros lugares que nos corresponda. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 12, amén, en su versículo número 1 y 2. Ya el versículo 1 ya lo explicamos. Y ahora vamos a leer, hermanos, el versículo 2, o vamos a ver el día de hoy el versículo 2. Vamos a leer todos juntos el 1 y el 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Dios está con nosotros, amén. Y bueno, hace 8 días di un paréntesis al tema que hoy voy a concluir.
con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí. Hace 8 días presentábamos el tema de la amistad, de ser buenos amigos, de que como cristianos podemos ser amigos unos con otros, amén. Podemos llevarnos bien, pero hoy voy a hablarles acerca de una necesidad en el cristiano, como una segunda parte acerca de ser llamados a la transformación. Ustedes ven estas flores, ¿cómo las ven? ¿Sí les gusta el color? ¿Sí les gusta el olor? Porque el día viernes que las trajeron, gracias a Dios por nuestras hermanas y por un hermano también que sin pedirles siempre lo traen. Hay hermanos que me dicen, hermano, quiero llevar flores, quiero llevar esto para el altar. Y el día de ayer que venimos a trabajar un ratito aquí al lado, cuando yo abrí el templo, hermanos, mire, haz de cuenta que me recibió un olor tan hermoso, tan, no sé si ustedes huelen hasta allá, no sé si llega hasta allá, pero cuando el templo se cierra, por así decirlo, el día de ayer, se estaba el olor aquí, hermano. Pero esto que ustedes ven aquí, y quiero ver este ejemplo, ustedes ven este capullito, ¿sí? Antes era como uno de estos, pero no era lo que ahorita es, sino era una semillita, era algo pequeño. A la medida que se empezó a alimentar, se empezó a cuidar, no sé cuál es la forma que cuidan estas flores, o no sé cómo lo han de hacer, no sé si es un invernadero, o no sé si es al estilo natural, no lo sé, yo no soy, ¿verdad?, estudioso de tanto de esto, pero lo que sí le puedo decir es que esta flor tan hermosa, hermanos, era una simple semillita, era un organismo vivo que se empezó a desarrollar, empezó, hermano, a manifestar vida, empezó a manifestar un color, a lo mejor, no sé, verde, no lo sé, pero que ahora lo podemos ver, hermanos, en una transformación como una flor tan bella, y que ahora es útil, porque su olor que expande, su aroma que expande, es un aroma, hermano, agradable. Hace 15 días yo les comentaba, ya en el versículo 1 ya lo explicamos, ya no voy a regresarme, pero usted y yo debemos de ser de un aroma agradable. Amén, de un aroma que cuando, hermanos, vengamos a la presencia de Dios, podamos ser como ese perfume, o como ese incienso, o como ese aroma agradable, hermano, a Dios. Yo aquí me lleno de mucho olor ahorita, hasta no quisiera irme de aquí, ¿verdad? Un olor agradable, de veras se siente hasta, yo creo que purifica mis pulmones, ¿verdad? Y echa fuera toda contaminación de oxígeno allá afuera, de tanto que respiramos. Pero sabe, hermano, hay un mandamiento en esta hermosa tarde, y voy a enfocarme al verso 2, que es un mandamiento supremo en la vida del creyente: transformación. La palabra transformación, hermanos, viene sobre un mandato, viene a través de un mandato en el cual nosotros deberíamos de tomar mucha atención, y es lo siguiente: no te conformes, no nos conformemos, hermanos, amén, no nos conformemos. Y hoy quiero hablar acerca de un llamado a la transformación, en el cual, hermanos, nosotros debemos de tomar mucha atención. Un mandamiento, una amonestación, y está primeramente en 2 aspectos.
en lo negativo y en lo positivo. Primeramente en lo negativo. Lo siguiente, en lo negativo, no os conforméis a este siglo. Primeramente nos viene a decir el apóstol Pablo en lo negativo. Pablo, hermano, da un mandato negativo. No te conformes. Amén. No te conformes. ¿Estamos aquí, hermanos? Esta palabra, no te conformes, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior. Es decir, que no concuerda lo interior con lo exterior. ¿Sí? No hay una concordancia. Y más allá, hermanos, como una especie de máscara o un acto de encubrimiento. Lo voy a leer en algunas versiones que le encontré. En algunas versiones, hermanos, que encontré para entender un poquito más, para comprender un poquito más este texto. Una versión dice de la siguiente manera: deja de adaptarte al estándar del mundo presente. O sea, solamente la parte inicial, cuando dice no te conformes o no os conforméis, dice dejen de adaptarse al estándar del mundo presente. Otra traducción: no copien el comportamiento y las costumbres de este mundo, o no copien, mejor dicho, el comportamiento y las costumbres de este mundo. Otra versión, que es una versión en inglés, hablando, hermano, en una Biblia en inglés, no la King James, sino otra Biblia que dice: no permitan que el mundo que los rodea los meta dentro de su molde. Otra versión: no lleguen a estar tan adaptados a su cultura que calcen en ella sin ni siquiera pensarlo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, es, hermano, que nosotros como cristianos no debemos de seguir el estándar del mundo. Es decir, en simples palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nosotros, hermanos, no nos encajonemos en un estilo de vida de tal manera que nos adoptamos a una cultura o a una forma de vivir parecida al mundo. En otras palabras, lo voy a decir de una manera más simple: no vivas conforme al mundo. No te adaptes a las cosas del mundo. No amoldes o te encajones a la cultura del mundo. Se parece a la lección que tuvimos en la escuela dominical. Sí, mis hermanos, que estamos aquí desde el primer culto. Y es que, hermanos, cuando yo estaba escribiendo esto, mire, yo escribí tantas cosas que si yo le presentara mi nota no me va a entender la letra, porque mi letra es pésima. Pero quise escribir tantas cosas, hermano, de este tema, que en realidad no terminaría yo para enseñarles lo mucho que he aprendido yo de este tema. Pero mire, hermano, voy a decirles una verdad. Satanás ha usado el mundo para ejercer una presión contra nosotros. El enemigo está usando el mundo para ejercer una presión sobre nosotros, para que nosotros nos conformemos, hermano, a los estándares del mundo. Es una presión, hermano, que mire, puede provenir de muchas maneras. Y le va a dar la lista. Y espero que usted y yo nos reflejemos en esto. ¿Qué es lo que está haciendo que usted se conforme en su vida cristiana? Por eso vuelvo a repetirles, escribí muchas cosas importantes sobre esto, alaba el Señor.
Y quiero aprovechar el tiempo y quiero llegar porque el tiempo me está ganando. Miren, hermanos, estas presiones vienen de muchas formas y de muchos frentes. Vivimos primeramente en una sociedad corrompida. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad está corrompida. El mundo está corrompido. Las cosas del mundo, hermanos, son cada vez más corrompidas. Pero miren, hermanos, estas presiones pueden provenir en parte de la gente, los amigos, la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio. Pueden venir, hermano, de parte de los medios de comunicación, los periódicos, las revistas, los libros, la música, la radio, la televisión, el cine, la publicidad y así por el estilo. Es decir, que el mundo nos está presionando y nos está, hermano, tratando de amoldar por muchas cosas. Y sabe, esta presión es incesante, implacable, pero también, hermanos, es algo que al cristiano lo tiene que despertar. O sea, está bien, nos presiona, o sea, todo eso nos está presionando, pero tenemos que despertar, hermanos, que no debemos estar conformándonos con tantas cosas que están pasando en el mundo. No debemos de conformarnos con tantas cosas que hace el mundo, porque el mundo susurra al oído con el propósito, hermano, de engañarnos, de mostrarnos cosas que aparentemente nos traen felicidad personal, pero eso es mentira. El aceptar el sistema de valores y estilo de vida del mundo sin darnos cuenta, nos está, hermano, haciendo conformistas y sobre todo nos está haciendo cristianos descuidados en la transformación que debemos de llevar como un organismo vivo. Alabamos al Señor. Hermanos, por eso dice el versículo que estamos leyendo, no te conformes. ¿Pero en qué? Aquí lo dice, hermano, no te conformes a este siglo, es decir, a este mundo, a las costumbres, a los comportamientos, a todo aquello que el mundo, hermano, adopta en su cultura y en sus hechos y en sus obras. Estamos rodeados de tantas cosas, hermanos, ya como cristianos. Y a veces, mire, Jesucristo dijo lo siguiente, cuando oraba al Padre, Padre, yo ruego que no los quites del mundo, porque no podemos, mientras estemos en el mundo, no podemos decir, entonces no puedo salir a las calles, no puedo ir a mi trabajo. No, el Señor no quiere decir eso, o Dios no quiso decirnos eso. Simplemente nos dijo, líbralos del mundo. Somos cristianos que vivimos en un mundo pecaminoso, sí. Somos cristianos que vivimos en un mundo, hermanos, pero mire, hermano, ya no pertenecemos al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Alaba al Señor. Ya no, hermanos, pertenecemos al mundo. Y sabe, dice aquí la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo. Alabe al Señor. Significa, hermano, que nos debemos de esforzar para ser diferentes al mundo, para ser cristianos diferentes, hermano, en la sociedad que nos rodea. Alabe al Señor. Todos conocemos, hermanos, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que no debemos nosotros de comportarnos como el mundo. Y mira aquí lo positivo. Lo positivo es que la segunda parte de este versículo, mire, vamos a la Biblia, por favor. Lo positivo es esto: si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo positivo. Lo negativo es no te conformes. Amén.
No vivamos, hermanos, ya como vive el mundo. Como cristianos, hermanos, tenemos que entender algo. Somos diferentes al mundo. Somos diferentes a la clase de vida que hay en el mundo. Y en lo positivo, transfórmate. Amén. Pablo no se detuvo en lo negativo, sino él agregó una nota positiva, sino transformaos. Transformaos, alaba al Señor. Y la palabra transformación, hermano, que ya lo comenté aquí, viene de la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis, hermano, habla de cambio. Alaba al Señor. Habla, hermano, de un cambio notable, un cambio a veces a menudo dramático, como lo podemos ver en estas bellas flores. Estas flores no eran flores cuando se sembró la semilla o cuando se sembró, hermano, en la tierra fértil, sino que estas flores fueron de lo pequeño a lo grande, de lo insignificante a lo notable. Hermano, como cristianos nosotros debemos de tener esa transformación. Hermano, se refiere a un cambio en el cual es notorio, alaba al Señor. Y más el cambio o la transformación, que la palabra metamorfosis, ahí viene aplicado lo que sucede, hermano, en una mariposa. Todos conocemos la mariposa, que no empieza a volar, hermano, de flor en flor, con sus alas bellas, no, sino que esa mariposa tuvo que pasar una metamorfosis. En 4 etapas, que yo ya lo comenté, solamente así brevemente lo voy a comentar. Esa mariposa, o mejor dicho, ese ser vivo, empezó con unos huevecillos insignificantes. Esos huevecillos empezaron a abrirse y empezó a transformarse en un gusanito ahí, inerte, que se arrastraba en el lodo, en el polvo. Y a medida que pasa el tiempo, hermanos, ese gusanito empezó a transformarse, empezó, hermano, a cambiar en su metamorfosis hasta transformarse en una bella mariposa. Hermanos, en lo espiritual, Dios quiere, hermanos, que hagamos cambio en lo espiritual. Y aquí hay 2 cosas importantes. Uno, que esa metamorfosis viene, hermano, a través del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Viene a través del Espíritu Santo. Desde que el Señor nos salvó, hermano, hubo un cambio. Hubo una transformación. Por eso dice la palabra del Señor, ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, desde el momento que yo acepté a Cristo, entonces somos nuevas criaturas. Pero ahí no nos quedamos. Casi comparado a la lección que hoy vimos en la escuela dominical. No nos quedamos, hermano, allí en la salvación, sino que ahora es necesario, hermano, que desde que fuimos salvos, entonces es necesario una renovación. Y la palabra transformación es sinónimo de renovación. Renovarnos, alaba el Señor, renovarnos cada día. Y hermano, y que el Señor nos demanda que ahora dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Pero otro punto, también la transformación viene con nuestro esfuerzo. Usted tiene la responsabilidad, hermano, de cambiar. Amén. Sí, el Espíritu Santo hace su papel, pero también requiere de nuestro esfuerzo. Amén. El Espíritu Santo nos dice, ve a la iglesia. El Espíritu Santo nos dice, ora. El Espíritu Santo nos dice, lee la palabra. El Espíritu Santo nos dice, predica, ayuna, confía, adora. Pero la otra parte la hacemos nosotros. Alaba al Señor. Por eso, hermanos, dice aquí, dice el versículo que estamos leyendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Alaba al Señor. Es decir,
aquí la palabra entendimiento o la renovación de nuestro entendimiento está refiriéndose, hermano, no solamente de nuestro intelecto, o no solamente habla de la mente, sino la palabra mente o la palabra, hermanos, entendimiento, habla en su totalidad de lo que somos. Una renovación de nuestra vida completa. Una renovación, hermano, de nuestra mente, de nuestro corazón. Alaba al Señor, dice, de vuestro entendimiento. Es decir, cambiar lo interno para, hermano, también que lo externo se transforme. El cambio empieza de dentro hacia afuera. Alaba al Señor. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestro interior, entonces lo vamos a manifestar en nuestro exterior. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor, hermanos? De tal manera que hermano, es necesario trabajar en lo espiritual, en lo interno, renovación en nuestra mente, hermano. Y la palabra renovación es algo que, una palabra griega que significa una y otra vez. Una y otra vez, una manera constante, una manera persistente, una manera, hermanos, sin detenernos. Es decir, que la renovación debe de ser constante. Si yo le haría a usted una pregunta personal a cada uno de ustedes, y lo digo a cada uno de ustedes porque eso es algo personal para ustedes, pero también para mí, y esa pregunta yo me la hice y saqué conclusiones. Pero ¿qué le pareciera si yo le preguntara a usted con la siguiente pregunta? ¿Ha notado usted renovación en su mente, en su vida, diariamente, de tal manera que es diferente? ¿Es diferente usted como cristiano? Si usted le preguntara, ¿qué tanto ha cambiado usted como cristiano desde que conoció a Cristo? ¿Qué tanto? Porque el cambio se nota. Digo las flores porque esto es un ejemplo claro de lo que es una transformación. Yo no puedo concebir, hermano, en lo espiritual, que alguien me diga que es cristiano o que se diga que es cristiano cuando no ha habido cambios, cuando no ha habido transformación, cuando no ha habido en su vida, hermano, un cambio notable que empezó de lo interno, porque dice que es desde, hermano, como dice aquel versículo que acabamos de leer, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de nuestro interior. Y esto es algo notable hacia allá. Por eso no se equivoca el Señor Jesucristo cuando dijo, el árbol por sus frutos se conoce. El árbol por sus frutos se conoce. Y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Por qué? Porque un árbol bueno siempre va a ser notorio. Hermanos, hay un pasaje que me llama mucho la atención en comparación con esto, que quiero compartírselos. Y está en Efesios 4. En este pasaje podamos ver la forma que el apóstol Pablo, al igual que Romanos, nos instruye y nos ruega, hermanos, que nosotros vivamos como cristianos renovados en la manera de ser y la manera de vivir. Ya lo comenté anteriormente, pero ahorita voy a darles un bosquejo o voy a darles una lista maravillosa del cual el Señor nos demanda esto. Efesios 4, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos
de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto es bien importante, hermanos. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y es que como dice aquí, hermano, el versículo 17, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos. ¿Y quiénes son los gentiles? Los pecadores. Y ya no vivimos como ellos. ¿Por qué? Porque un día fuimos renovados. ¿Cuántos recordamos cuando fuimos renovados? De modo que si alguno está en Cristo, ¿usted es nuevo desde cuándo? Amén. ¿O se avergüenza alguien de aquí que sea cristiano? Que nada más es cristiano en las cuatro paredes de esta casa, pero allá afuera se comporta como dice aquí. Y hay 5 cosas aquí que habla la Biblia de que no debemos de ser. Ya no tenemos el entendimiento de haber sido, ya no tenemos la vida ajena de Dios, ya no tenemos ignorancia, ya no, hermanos, ya no tenemos insensibilidad, ya no tenemos impurezas. ¿Por qué? Porque no le hemos aprendido así de Cristo. Por eso la renovación es constante, hermanos. Sí, es cierto, a veces llegamos a los pies de Cristo con vicios, llegamos viciados, pero a la medida que vamos, hermanos, transformándonos, y hemos dejado que el Espíritu Santo nos obre en nosotros y nos transforme, hay cambios, hay transformación, hay nueva vida, hay nuevas cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando cada vez más en el Espíritu Santo. Ya no somos los mismos cristianos de hace años, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vea lo que dice el 23, la misma palabra de Romanos 12. Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alaba al Señor. Hermanos, necesitamos ser cristianos renovados constantemente. No nos quedemos con que hoy venimos a la iglesia y lo que hoy aprendimos lo olvidamos, no. Sino que cada vez que venimos a la casa de Dios, yo también me recuerdo las predicaciones que escuchamos los miércoles con los varones. Y me han puesto a pensar en muchas cosas. Pero también me acuerdo cuando estamos aquí los viernes y estamos, hermano, ¿sabe también cómo me acuerdo mucho de lo que leo en la Biblia, de lo que en las mañanas estoy escribiendo en los devocionales? ¿Sabe? Porque yo quiero renovarme. Yo necesito renovarme cada día, no sé usted. De tal manera, hermano, que a veces me pongo a pensar y a veces le he preguntado al Señor, Señor, hazme ver en dónde tengo que ser renovado más. Hazme ver en qué área necesito ser renovado más. ¿En qué área de mi vida, Señor, necesito hacer cambios? Y usted le puede decir igual al Señor. Amén. Alabe al Señor. Porque nuestra vida está siendo atacada, hermanos, por muchos frentes. El enemigo quiere que usted y yo no nos renovemos. El enemigo quiere que usted y yo, hermano, alimentemos nuestros sentidos con muchas cosas que hay allá afuera, como ya lo comenté. Pero ¿sabe? Si usted y yo alimentamos nuestra mente con la palabra, si usted y yo alimentamos nuestra mente hermanos, con la oración, con la palabra, con las cosas espirituales,
entonces nuestra mente no va a ser una mente carnal, nuestra mente va a ser una mente de Cristo. ¿Cuál salamos al Señor? Por eso, hermanos, ¿qué debemos de hacer para renovar nuestro entendimiento? Ahí va la lista para concluir. Mire, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Número 1, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Salmo 1, 2 al 3, por favor. Aquí sí voy a pedir que me ayuden mis hermanos para leer. Salmos 1, 2 al 3. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestra vida, hermanos, llenando nuestra vida, nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Salmo 1, 2 al 3, por favor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para renovarnos? Llenar nuestra mente de la palabra del Señor, leerla a diario, memorizar versículos, meditar en ella, gozarnos en las promesas del Señor. Amén. Permanezcamos en la palabra de Dios, hermano. Algo que nunca debe de faltar en nuestra vida es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. No llenemos de baratijas nuestra mente de las cosas del mundo. Decía un predicador en un pensamiento: el cristiano se va a conocer siempre cuando en sus obras, decía, en sus obras, pero sobre todo ahí vamos a conocer de lo que se está alimentando. Si se está alimentando del Señor o se está alimentando de las baratijas que da el mundo. Hermanos, nosotros debemos de alimentarnos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra bendita del Señor. Que sea, hermano, el libro por excelencia, que sea la palabra de excelencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, llene su mente de la palabra. Hermanas que tienen hijos, hermanos que tienen hijos, enseñen la palabra del Señor a sus hijos. Siguiente, hermanos, también vamos a renovarnos si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Romanos 8, 5 al 6. Dejando que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Romanos 8, 5 al 6. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. Aleluya, alabe al Señor, alabe al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ahora, alguien que lea, por favor, en ese mismo capítulo de Gálatas 5, versículo 16, por favor. Y el 16 y 17, ¿qué dice? Ahí mismo, en ese mismo capítulo 5, ahora 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no os apartáis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieren. Ahora, el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria al Señor. Ahora, versículo 25. Amén, alabe al Señor. Todo esto nos habla acerca, hermano, si debemos tener una vida transformadora, una vida que constantemente sea transformada, entonces andemos y vivamos en el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, no contristándolo, hermano, no entristeciéndolo. Antes bien, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Y qué es dejarnos guiar por el Espíritu, hermanos? ¿Qué es dejarnos guiar por el Espíritu? A ver, alguien que me pueda decir, ¿qué es dejarnos guiar por el Espíritu Santo?
Porque así dice, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, o si vivimos por el Espíritu, ¿qué es dejarnos guiar? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Porque por otra parte dice la carne, las obras de la carne, y por otra parte dice el Señor, vivir en el Espíritu. Y esto nos traerá como resultado transformación. Amén. ¿Qué es vivir en el Espíritu entonces? Que Él gobierne mi vida, que Él guíe mi destino, que Él guíe mis pensamientos, que Él me enseñe cada día lo que tengo que hacer a través de su palabra, a través de la oración. Cuando nosotros alimentamos nuestro corazón de la oración, de la palabra, hermanos, vamos a tomar buenas decisiones. Amén. Siguiente, también, hermano, una vida transformada es, hermanos, como yo aquí le hice la pregunta, ¿qué debo de hacer para seguir renovando y transformándome? Pues ya lo dijimos, llenar la mente de la palabra del Señor, dejarme guiar por el Espíritu Santo y también tener pensamientos agradables a Dios. Tener pensamientos que agraden a Dios. Filipenses 4:8, por favor. Miren, ahí en Filipenses 4:8 es algo importante, hermanos, tener pensamientos agradables a Dios. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, miren, hermanos, llenar nuestra vida de pensamientos agradables. No andemos pensando cosas malas. No andemos pensando, hermanos, malos, ¿cómo puede decir? Malas actitudes. No, malos propósitos, no. Pensemos cosas buenas. Amén. No pensemos mal en contra de alguien. No pensemos mal en contra de algo ni en contra de alguien. No pensemos mal, hermano, en contra de nada, sino debemos de llenar nuestros pensamientos. Fíjese, ¿cómo debe ser nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento debe de ser verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, y debe de llevar una virtud digno de alabanza. Dice, en esto pensar. No pensemos, hermanos, en otras cosas. Pidamos ayuda, hermano, para que nuestra manera de pensar sea una manera positiva, virtuosa, una manera de pensar bendecida. No dejemos, hermanos, que nuestra mente lleguen malos pensamientos, por ningún motivo, hermanos. Aun cuando alguien nos ofende, aun cuando alguien nos diga, no pensemos lo peor para esa persona. Al contrario, hermanos, dice Pablo, bendigamos y no maldigamos. A veces solamente estamos pensando, en lo malo, en cosas, hermanos, que no debemos de pensar. Estamos pensando en malos deseos, estamos teniendo malos deseos, malas actitudes, tantas cosas malas que el enemigo quiere que nosotros tengamos, hermano. Pero mire, pensemos en todo lo bueno, aún en las cosas que nos suceden, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de un problema, en medio de una necesidad, en medio de lo que estemos pasando, hermanos, por más lo que queramos. Pensemos en algo bueno, pensemos en que Dios está allí, pensemos en que Dios nos puede ayudar, pensemos en que la respuesta está en Dios, pensemos, hermano, en darle alabanza a aquel que merece, aun cuando nosotros, hermanos, no veamos la respuesta. Pero no pensemos cosas malas. Decía Martín Lutero, yo no puedo impedir que aves vuelan encima de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Es decir, yo no puedo impedir que de repente vengan pensamientos, sí, pero yo sí puedo hacer que esos pensamientos no me gobiernen.
No nos dejemos gobernar por pensamientos de venganza, por pensamientos de ira, por pensamientos de envidia, por pensamientos de tantas cosas que hay en nuestras vidas y que dañan nuestra vida y que entristece el Espíritu Santo, hermanos. Todo eso entristece el Espíritu Santo, agobia nuestra alma y nos hace sentir, hermanos, miserables. No, pensemos cosas bonitas. Pensemos cosas agradables. Usted no puede evitar esos pensamientos que quieran llegar, pero usted sí puede evitar que sean almacenados en el corazón. Cuando yo veía el tema del corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen cosas buenas y cosas malas. Pero procuremos, hermanos, que con la ayuda de Dios, del corazón, porque es sinónimo de mente, salgan cosas buenas siempre. Que con lo que hablemos, lo hablemos de bendición. Que lo que pensemos, lo pensemos, hermano, para bendecir a los demás. Piense en saludar a su hermano con amor. Piense en hacer las cosas pensando que es para el Señor, no para el hombre. Pensemos, hermanos, que Dios merece toda gloria. Póngase de pie, por favor. Y lo último que le quiero comentar a aquellos que estamos escribiendo: debemos de renovar nuestro entendimiento, poniendo siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Poniendo siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Es muy fácil que el cristiano desvíe su mirada de Dios, hermanos. Cuando algún cristiano desvía su mirada de Dios, puede fallar, puede pecar, puede caer. Pero cuando uno pone su mirada en Cristo, se puede mantener firme. Se puede mantener firme. Hermano, ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Dios. No la ponga en las circunstancias. No la ponga en las cosas. Ponga su mirada en Cristo. Y si usted lee Colosenses 3:2, 3:1 y 2, ahí viene la respuesta en dónde debemos de poner nuestra mirada como cristianos. Colosenses 3:1 dice: sí, pues, habéis que resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alabe al Señor. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, que nuestra vida sea transformada por estas cosas. Que nuestra vida sea transformada por estas cosas, hermano. Que nuestra mirada, a pesar de las luchas y problemas que tengamos, la pongamos en Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y así nuestra vida será transformada cada día más. Así nuestra vida será transformada cada vez más. Una vez le preguntaban a un hermano que ya llevaba unos años de cristiano, y le preguntaron: hermano, ¿por qué ya no le pegas a tu esposa? ¿Por qué ya no maltratas a tus hijos? ¿Y por qué antes llegabas borracho y hacías un escándalo en tu casa y le pegabas a tu esposa y le hacías esto a tu esposa y a tus hijos? Y él contestó y dijo: es que antes mi vida estaba tan encadenada en el pecado que hacía lo que Satanás me pedía que hiciera. Pero ahora tengo un Señor, tengo un dueño, tengo a alguien que me dice: ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu enemigo, ama a tu familia. Y ahora soy una persona transformada y cambiada. Ahora el enemigo me quiere invadir con pensamientos de mira, ve a la cantina, y mira, ofende a tu esposa. Pero ahora tengo a alguien que se llama el Espíritu Santo, que me está diciendo:
bendice a los que te maldigan, sirve a aquellos que necesitan algo, da a aquel que necesita. Y ahora dice este hombre, me siento tan cambiado que ya no tengo odio, ni resentimiento, ni nada de aquello que mostraba ya en el mundo. Hermanos, dejemos transformarnos por Dios, dejemos que el Señor nos transforme. Se nos hará más fácil perdonar. ¿Sí me está escuchando? Dejemos que el Señor nos transforme, se nos será más fácil perdonar y pedir perdón si hemos ofendido. Se nos será más fácil, hermano, amar a aquel que quizás en el mundo no amábamos. Se nos será más fácil servir. Se nos será más fácil, hermano, dar para la obra. Y sobre todo, se nos será más fácil obedecer a nuestro Dios. Amado Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Quizás nosotros hemos causado que tu Espíritu Santo no trabaje en nosotros como debía de ser. Porque mostramos ira, enojo, maledicencias y mostramos muchas cosas. Pero ayúdanos para seguir transformándonos. Que nosotros empecemos, Señor, a vivir una vida transformada. Mira cómo está el mundo. Nosotros no somos del mundo. Y no debemos, Señor, de amoldarnos al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, sino que nosotros somos un grupo diferente, Señor, para renovarnos. Renovarnos, Señor, renovarnos como aquel organismo, como esos organismos vivos, Señor, que cambian constantemente. Y mientras tu Hijo Jesucristo no venga por nosotros, Padre, ayúdanos a vivir y seguir transformándonos en nuestra manera de vivir, en nuestro entendimiento, en esas áreas que necesitamos renovar, en esas áreas que necesitamos cambiar. Tú las conoces, Padre, tú las conoces, Jesús. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos. Tómanos en tus manos. Tómanos en tus manos preciosas, Señor. Tómanos y que tu Espíritu Santo nos siga cambiando más y más. Más y más, Señor. Transfórmanos. Transfórmanos. Cámbianos, Señor. Esas áreas que necesitamos cambiar. Toma las necesidades de tus hijos. Si hay una necesidad en este momento, Padre, tú conoces las necesidades. Tú conoces las necesidades que hay en cada familia, en cada matrimonio, en cada uno de nuestros hermanos. Presentamos, Señor, nuestras necesidades a ti. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Tómanos en tus manos preciosas. Y gracias, Señor, gracias, porque tú nos hablas a cada uno de nosotros y lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, Padre, que tú nos sigas transformando. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.